Buenas tardes, estimados colegas, coordinadores de tutoría de las escuelas GEC. El día de hoy estamos aquí para trabajar un tema muy importante que es justamente la planificación de la tutoría y orientación educativa en nuestras escuelas. Sabemos que este tema es muy importante, pero requiere ser planificado como cualquier otro proceso educativo, con cuidado, con pertinencia y coherencia. Y para ello vamos a explicar paso a paso cómo se elabora un plan de actividades para la ATI. Entonces pasamos a nuestro PPT y vamos siguiendo la secuencia de elaboración. Bien, primero debemos tomar en cuenta que para elaborar un plan de actividades de ATI vamos a identificar qué necesidades de orientación tienen nuestras y nuestros estudiantes de la escuela. Entonces, para ello vamos a tener que revisar algunos insumos. Los insumos son los siguientes: los documentos de gestión de la escuela, llámese PI o Plan Anual de Trabajo, los indicadores de los planes nacionales relacionadas a situaciones de riesgo de los estudiantes y los diferentes informes de tutoría u otros que existieran en la escuela sobre problemáticas específicas de los estudiantes. Todos estos instrumentos serán revisados por el comité de tutoría, que como ustedes conocen es presidido por el director de la escuela y operativizado por el coordinador de tutoría. Ellos, en equipo con todos los miembros del comité, se reunirán y revisarán documento por documento e irán sacando aquellos datos importantes que van a servir para hacer esta matriz de identificación de necesidades. En cuanto al primer insumo, que son documentos de gestión, vemos en el proyecto educativo institucional, en el aspecto o en el componente que corresponde al diagnóstico, particularmente a los estudiantes, qué situaciones hemos encontrado en los estudiantes, qué problemáticas tienen, qué fortalezas tienen, qué debilidades, qué amenazas externas pueden haber y también qué oportunidades para los estudiantes. Esto ya nos da un dato de cómo está la situación de los estudiantes en nuestra escuela. Otro documento importante a revisar es el Plan Anual de Trabajo. En ella podemos observar algunos datos estadísticos que nos va a informar cómo está la situación académica de los estudiantes, en qué áreas curriculares obtuvieron mejores logros, en cuáles tuvieron dificultades, cuál es el índice de repitencia e incluso deserción que podemos observar en nuestra escuela. Todos estos datos también nos ayudan a darnos cuenta cómo está la situación académica de los estudiantes para así poderlos abordar desde la tutoría. Bien, hemos revisado entonces los documentos de gestión de la escuela. El segundo insumo son los indicadores de los planes nacionales. Particularmente, revisaremos aquellos que tienen indicadores altos en nuestra región. Los planes nacionales son documentos que nos sirven de base y proveen los lineamientos estratégicos de las políticas públicas. Intentan atender a situaciones problemáticas de la población y también situaciones de vulneración de derechos. Todos los estamentos o sectores del Estado tienen compromisos que atender desde estos lineamientos públicos. El sector educación, también como parte del Estado, debe responder a estas problemáticas. Para ello, incorpora en las líneas de trabajo educativo algunos aspectos. De todos los planes nacionales vamos a priorizar aquellos que tienen mayor o más alta incidencia en nuestra región. Como podemos ver en la lámina, en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas en el Perú, del 2011 al 2016, también nosotros como escuela tenemos un objetivo. En ese caso es informar y educar en torno al problema
de la trata de personas en el Perú. Para ello necesitamos que los docentes tengan conocimiento y se encuentren sensibilizados en este tema. Así como este plan nacional que debemos atender desde el sector de educación, existen otros planes que veremos a continuación. Tenemos, por ejemplo, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, conocido como el PENAYA. Tenemos el Plan de Acción contra la Trata de Personas en el Perú. Tenemos el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia. Tenemos el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Plan Nacional de Igualdad de Género, entre otros planes. Entonces, ya hemos revisado dos insumos, los documentos de gestión y los planes nacionales. Veamos qué otros insumos podemos revisar. Tenemos los informes de tutoría, por ejemplo, que el año pasado ha presentado el comité, o quizás los tutores de aula. También podemos revisar los informes de los auxiliares de educación, que son un personal muy importante porque están en contacto directo con los estudiantes día a día. Podemos también revisar el libro de registro de incidencias, donde la escuela anota las problemáticas más saltantes de los estudiantes. Todos los documentos también nos van a dar información relevante de lo que está sucediendo con los estudiantes en nuestra escuela. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, del informe de tutoría podemos obtener que existe escaso conocimiento de las y los tutores respecto a la educación sexual integral. También nos hemos enterado que existen casos de estudiantes que consumen alcohol. Esto es en cuanto a la revisión del informe de tutoría. Un ejemplo que hemos encontrado en el registro de incidencias, que existe un alto índice de casos de violencia entre estudiantes durante la hora de recreo. Y por último tenemos del informe de los auxiliares que existen estudiantes que llegan continuamente tarde por motivo o causa de trabajo. Entonces ya vamos visualizando qué problemas estamos encontrando en los estudiantes para poderlo así abordar, ya sea desde el tutor en el aula o como comité a nivel de institución educativa. Bien, entonces hemos revisado 3 insumos importantes, pero esto, si no lo tratamos, va a quedar en el aire. Tenemos que bajar esos documentos, esos datos en una matriz, en un formato que les voy a presentar a continuación. Lo hemos denominado matriz de priorización de las necesidades. Como ustedes pueden observar, en la parte o en la columna izquierda se denominan las herramientas o fuentes. Y ahí pueden ustedes observar que están las 3 fuentes que acabamos de mencionar. Los documentos de gestión, específicamente el PI y el PAC, los indicadores de los planes nacionales relacionados a las situaciones de riesgo de estudiantes y los informes de tutoría u otros sobre situaciones específicas de estudiantes. Estas son las fuentes de información. Y en la segunda columna vamos a colocar aquello que hemos encontrado en cada una de estas fuentes. Obviamente vamos a encontrar muchas situaciones. Aquí hemos puesto 3 como ejemplo, pero podemos encontrar de repente 8, 9, 10 situaciones. Vamos a priorizar aquellas situaciones que son de mayor urgencia atender y también aquellas que son viables atender de acuerdo a nuestros recursos. En el ejemplo, por ejemplo, hemos puesto del diagnóstico de los documentos de gestión 3 situaciones. Tutores poco comprometidos y sin perfil. Desconocimiento de la labor o trabajo tutorial. Estudiantes que se encuentran en consumo de drogas. Ahora, revisando los planes nacionales, que es la segunda fuente, observamos que en nuestra región existe o está priorizado por los planes nacionales atender la trata de personas y el embarazo adolescente.
porque quizás en nuestra región hay altos índices de estos casos. En cuanto a los informes de tutoría y otros documentos de la institución educativa, hemos encontrado que la mayor parte de problemas se debe a que existen familias disfuncionales y por parte de los estudiantes que hay poca disposición al estudio. Entonces aquí estamos viendo ya algunas situaciones o situaciones que desde la tutoría vamos a atender porque lo estamos encontrando en los documentos de nuestra institución educativa y en los planes nacionales. Por lo tanto, nuestra labor a continuación no va a estar en el aire, sino se va a cimentar en una situación real que hemos obtenido de documentos reales. Pero a su vez vamos a darnos cuenta que en los problemas o necesidades que observamos en este cuadro existen dos tipos de necesidades. Uno que tiene que ver con la orientación a los estudiantes mismos y otro que tiene que ver con la gestión de la tutoría y orientación educativa. Con respecto a la orientación de los estudiantes, es aquellos problemas que los atañen directamente a ellos, como es el consumo de drogas, la trata de personas, el embarazo adolescente, las familias disfuncionales y la poca disposición al estudio. Estos temas lo abordaremos según lo que planifiquemos como comité de tutoría, ya sea desde el mismo comité o trabajando a través del plan tutorial de aula, esto es decir, a través de las sesiones de tutoría. Sin embargo, acá hay dos temas que tienen que ver con la gestión, llámese tutores poco comprometidos y sin perfil, y desconocimiento del trabajo tutorial. Como ustedes pueden ver, esos dos temas tienen más que ver con la gestión de la tutoría. Entonces, el comité de tutoría va a tener que abordar este tema para poder fortalecer a los actores de la escuela y puedan brindar una tutoría de calidad. Ya el comité verá qué estrategias son aquellas que permitan fortalecer esas capacidades. Pueden ser talleres, jornadas de sensibilización, monitoreo, etc. Entonces, colegas, ya tenemos aquí nuestra matriz de priorización de necesidades, tanto de orientación educativa como de gestión. Entonces, una vez que hemos obtenido y elaborado esta matriz, recién podemos empezar a trabajar nuestro plan de actividades de la ATI. Bien. Entonces ahora sí, ya podemos elaborar este plan. Vamos a pasar nuevamente a ver cómo lo vamos a hacer y para ello vamos a conocer cuál es la estructura de este plan de actividades. Tenemos los datos generales, la fundamentación, los objetivos, las actividades que van a responder a estos objetivos, los recursos y la evaluación. Empezamos con los datos generales. Como cualquier plan, necesitamos tener o que se evidencie con claridad esos datos generales. Y por lo tanto colocamos a qué OGEL pertenecemos, el nombre o número de la institución educativa y los integrantes del comité de tutoría. En primera instancia, el nombre del director, el nombre de la coordinadora o coordinador de tutoría, el nombre del psicólogo o trabajador social, el responsable de convivencia, el responsable de participación estudiantil, representantes de las y los tutores por grado. Asimismo, representante o representantes de los auxiliares, representantes de las y los estudiantes. Bien, y a continuación completamos esos datos generales adjuntando la relación de los tutores y tutoras, así como de los auxiliares de educación. Como vemos en el cuadro, existe un espacio para cada uno de ellos. En la columna izquierda colocamos el grado y sección y luego el número de estudiantes que corresponden a ese grado y sección, tanto varones como mujeres.
A continuación, el nombre del tutor o tutora, el horario donde se desarrolla la tutoría grupal, es decir, la sesión de tutoría, el día y la hora, y el nombre del auxiliar de educación que acompaña a esta aula. Entonces aquí, con estos datos, tenemos ya los datos generales. Quería incidir la importancia de colocar este último cuadro, porque para ti, colega, como coordinador, es más fácil poder visualizar qué docentes son los que están a cargo de tal o cual aula, cuántos alumnos tenemos por cada sección y qué auxiliares están a cargo de cada sección. Asimismo, saber el horario de cada tutor va a permitir hacer un monitoreo y un acompañamiento más eficaz. Entonces, tenemos los datos generales y pasamos al siguiente punto, la fundamentación. La fundamentación responde a 3 preguntas. ¿Qué se debe hacer en la escuela? ¿Por qué se debe hacer? ¿Y para qué se debe hacer? Veamos cómo se desarrollan cada una de estas preguntas planteadas. Respondemos entonces cada una de las preguntas que acabamos de hablar. ¿Qué hacer en la institución educativa? Este qué hacer tiene que ver con la tutoría, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con respecto a la ATI en la institución educativa? Bien, vamos a atender o debemos atender las necesidades de orientación y de gestión que hemos observado en la matriz que inicialmente elaboramos. Con respecto a las necesidades de orientación, vamos a responder primero a las políticas nacionales y en segundo vamos a responder al diagnóstico de los estudiantes en la escuela. Con respecto a las necesidades de gestión, vamos a tener 3 líneas, vamos a responder haciendo 3 actividades: capacitación, monitoreo y acompañamiento y evaluación de los procesos. Entonces, a responder ¿qué vamos a atender? Estamos ya dando respuesta a la primera parte de la fundamentación. ¿Qué hacer en la institución educativa? A continuación, respondemos a la segunda pregunta. ¿Y por qué vamos a realizar esas acciones? Bien, vamos a realizar esas acciones porque hemos encontrado en los documentos de gestión tal y cual cosa que hemos observado en la matriz. Asimismo, vamos a realizar esas actividades porque necesitamos atender las situaciones de riesgo que se traducen en indicadores de los planes nacionales importantes o seleccionadas, priorizadas en nuestra escuela. Asimismo, porque hemos encontrado en los documentos que hemos revisado, ya sea de tutoría y en los documentos auxiliares, las situaciones específicas de los estudiantes. En esta parte, nosotros vamos a justificar nuestro trabajo en función a lo que hemos encontrado en la matriz de necesidades previamente explicado. Y la tercera pregunta, ¿para qué hacerlo? La respuesta a esta pregunta nos llevará a encontrar la finalidad que te conduce a elaborar el plan de actividades de la ATI. Entonces, colegas, a responder esas 3 preguntas te permite elaborar la fundamentación de tu plan. Veamos un ejemplo. Aquí vemos un modelo de fundamentación que responde a las 3 preguntas. La primera pregunta, ¿qué haremos en la institución educativa? El presente plan de actividades de la ATI desarrollará acciones de gestión que considera actividades de capacitación, acompañamiento y monitoreo dirigido a los distintos actores de la comunidad educativa. Asimismo, promoverá el desarrollo de actividades de orientación dirigido a las y los estudiantes para la promoción de estilos de vida saludable, el ejercicio pleno y responsable de la sexualidad, la prevención de situaciones y conductas de riesgo como el embarazo adolescente, el consumo de drogas y otros, en el marco de una convivencia armoniosa.
con este párrafo hemos respondido la primera pregunta. En la segunda pregunta, ¿por qué hacerlo? Las actividades propuestas en el presente plan responden a las distintas necesidades de orientación, debido que se han identificado casos de consumo de drogas, embarazo en la adolescencia, así como otras situaciones de riesgo que podrían afectar la salud física, mental y emocional de las y los estudiantes. Las mismas que ponen en riesgo el logro de los aprendizajes y su permanencia en la escuela. Y por último, ¿para qué hacerlo? En ese sentido, las actividades planteadas contribuirán a fortalecer las capacidades de las y los tutores para que puedan brindar una orientación adecuada a las y los estudiantes y a las familias de los mismos, con la finalidad de disminuir las situaciones de riesgo que enfrentan actualmente y mejorar el clima en la institución educativa. Asimismo, se contribuirá a la promoción, defensa y respeto de los derechos de las y los estudiantes y a la construcción de una convivencia escolar pacífica y democrática en la institución educativa. Y de esta manera, colegas, hemos elaborado nuestra fundamentación. Entonces, ya tenemos elaborado los datos generales y la fundamentación. A continuación, vamos a proponer nuestros objetivos. Los objetivos son los logros que se quieren alcanzar con la ejecución de las acciones o actividades. Debemos recordar que esos deben ser claros, es decir, el lenguaje debe ser ordenado y comprensible, referirse exactamente a lo que se desea lograr. Asimismo, deben ser precisos, puntuales y factibles de alcanzar con los recursos disponibles que tenemos en la escuela, con las estrategias y los plazos previstos. Y deben ser pertinentes, que posean una relación lógica con la situación que se pretende alcanzar o resolver. En ese sentido, recordamos que hay dos tipos de objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Para ese trabajo hemos propuesto el siguiente objetivo general: implementar la tutoría y orientación educativa en la institución educativa, mediante la planificación de actividades de gestión y orientación, dirigidos a brindar acompañamiento cognitivo y socioafectivo de calidad a las y los estudiantes. Este objetivo general tiene 4 partes. Como ustedes pueden ver, los colores representan cada una de esas partes. El primero es el verbo en infinitivo. En este caso es la palabra implementar. El segundo, ¿qué vamos a implementar? La tutoría y orientación educativa en la institución educativa, lo que está con rojo. El tercer elemento es el cómo, mediante la planificación de actividades de gestión y orientación. ¿Y para qué? Dirigidas a brindar acompañamiento cognitivo y socioafectivo de calidad a las y los estudiantes. De esta manera tenemos propuesto nuestro objetivo general para el plan de actividades de la ATI. Este objetivo general puede ser similar en las escuelas de la ATI, donde va a variar el contenido de los objetivos, van a ser en los específicos, porque van a responder al diagnóstico de cada escuela. Los objetivos estratégicos son los logros que se quieren alcanzar con la ejecución de las acciones o actividades. Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué? Que se responde con un verbo. ¿A quién? Que es el sujeto que vamos a atender. ¿Para qué? El contenido. ¿Dónde? El lugar. ¿Y cuándo? Es el tiempo. Estos 5 elementos nos va a permitir elaborar un objetivo específico. Veamos un ejemplo. El ejemplo es el siguiente: fortalecer las capacidades
de los tutores para el desarrollo de la tutoría en el aula durante el año escolar. Aquí podemos ver los elementos de este objetivo. El qué. ¿Qué se va a hacer? Fortalecer las capacidades. ¿A quién? A los docentes tutores. ¿Para qué? Para el desarrollo de la tutoría. ¿Dónde? En el aula. ¿Y cuándo? Durante el año escolar. Es bueno recordar que en estos objetivos específicos lo importante es que estén los tres primeros elementos propuestos: el qué, a quién y para qué, ya que muchas veces el dónde y el cuándo se van a repetir porque generalmente es en el aula o en la escuela, y el tiempo también generalmente es durante el año escolar. Bien, entonces hemos elaborado ahora los objetivos, el objetivo general, y sabemos cómo se elabora el objetivo específico. Veamos ahora cómo se plantean las actividades. Bien, ¿qué son las actividades? Son un conjunto de acciones que permiten alcanzar los objetivos propuestos para la atención tutorial integral en la escuela. Este aspecto nos lleva a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es aquello que favorecerá el cumplimiento de los objetivos formulados para el presente año? ¿Qué acciones permitirán fortalecer la ATI en la institución educativa? Bien, entonces, para plantear nuestras actividades, vamos a considerar dos aspectos importantes. Y si ustedes se dan cuenta, esos aspectos responden precisamente a la matriz de necesidades que elaboramos en una primera instancia. Esos dos aspectos son la gestión de la tutoría propiamente dicha y la orientación educativa. Cuando abordamos el tema de la gestión de la tutoría, nuestra mirada es fortalecerla, mejorarla, para que los tutores y tutoras puedan brindar una tutoría de calidad. Para ello, entonces, el comité de tutoría tiene que plantearse actividades que vayan justamente al logro de este objetivo. Aquí les ponemos 3 líneas de trabajo para la gestión de tutoría: actividades de capacitación, actividades de acompañamiento y monitoreo y actividades de evaluación. Este conjunto de actividades va a permitir justamente que fortalezcamos la tutoría y orientación educativa en la escuela. Con respecto a las actividades de capacitación, el comité puede programar jornadas de sensibilización no solo con los tutores y tutoras, también con la comunidad educativa, directivos, auxiliares, docentes de las otras áreas, con la finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia del acompañamiento que se debe brindar a los estudiantes, que la orientación educativa es responsabilidad de todos los actores de la comunidad y no solo del tutor. Entonces, estas actividades de sensibilización son importantes expandirlas a todos los miembros de la comunidad educativa. Otras actividades que también puede programar el comité son los talleres de capacitación, con temas específicos como, por ejemplo, cómo puedo elaborar un plan tutorial de aula, cómo elaborar una sesión, cómo desarrollar una sesión, cómo abordar un tema sobre educación sexual, cómo elaborar un tema o cómo abordar la orientación vocacional, cómo desarrollar una entrevista personal con mis estudiantes, cómo orientar a los padres de familia. Son temas que se puede trabajar en los talleres de capacitación. Asimismo, las jornadas pedagógicas nos permiten reflexionar de cómo vamos avanzando en el desarrollo de nuestra acción tutorial en la escuela. Bien, hemos visto entonces la primera línea, que tiene que ver con la capacitación. La segunda línea, no menos importante, son las actividades de acompañamiento y monitoreo. Necesitamos ir acompañando al tutor en su labor tutorial, reforzando aquellos aspectos que son débiles aún para él y fortaleciendo otros aspectos importantes en la escuela. Para ello, tenemos que hacer un cronograma de actividades de monitoreo
elaborar los instrumentos, socializar con la comunidad educativa, socializar también el cronograma con los tutores para que ellos sepan cuándo vamos a ir a su aula, cuándo vamos a brindar el acompañamiento y fortalecer cada día más ese trabajo. No solamente antes, sino también durante y después, para socializar los resultados de este monitoreo. La otra línea de trabajo es la evaluación. Necesitamos saber cómo vamos avanzando. En función a las actividades de monitoreo, podemos ya hacer una evaluación sobre el trabajo tutorial en la escuela y hacer la retroalimentación respectiva. Ese trabajo de evaluación va a terminar o concluir en un informe semestral y a fin de año un informe final de las actividades realizadas. Entonces, hemos abordado con respecto a la gestión de la tutoría. Con respecto a la orientación educativa, recordemos que en la matriz de necesidades que hemos elaborado al inicio, hemos detectado algunas problemáticas muy peculiares de los estudiantes de nuestra escuela. Estas problemáticas las podemos abordar desde el comité de tutoría, haciendo actividades grandes, actividades macro, que van a movilizar a toda la comunidad educativa. Los van a sensibilizar y van a informar sobre las diferentes problemáticas que existen en los estudiantes. Entonces, en ese sentido, podemos organizar jornadas informativas o jornadas de sensibilización, ferias, actividades culturales u otras relacionadas con los planes nacionales donde exista prevalencia en la región. Entonces, incluso esa actividad la podemos trabajar en alianza con instituciones tanto del sector público como del sector privado, que nos permita llegar mejor a los estudiantes e incluso a los padres de familia. Y las otras actividades, si bien es cierto que esas actividades lo vamos a plantear del comité de tutoría, también recordemos que estas mismas temáticas que hemos encontrado o hemos priorizado en la matriz de necesidades y orientación de estudiantes, los vamos a tener que abordar necesariamente en los planes tutoriales de aula que cada tutor va a elaborar. Otras actividades también importantes de orientación es el trabajo de orientación a las familias. El trabajo que hacemos de orientación con los estudiantes se debe complementar con el trabajo con las familias. En este caso se propone el trabajo de escuela de padres o escuela de familias, como se llama actualmente, y asimismo se complementa estas actividades con entrevistas personalizadas con cada uno de los familiares de los estudiantes y también con las reuniones de aula que cada tutor va a programar durante el año escolar. Y en ese sentido estamos ya explicando cuáles son las actividades que nosotros vamos a planificar para el presente año, siempre recordando que lo vamos a hacer en esos dos campos, desde la gestión de la tutoría y desde la orientación educativa. Acá hay un ejemplo de actividades que responden a algún objetivo específico. Veamos. El objetivo es fortalecer las capacidades de las y los tutores para el desarrollo de la ATI en el aula durante el año escolar. Entonces el comité ha evaluado que para poder fortalecer las capacidades de los tutores van a desarrollar una serie de actividades. En este caso, tenemos una jornada de reflexión y sensibilización sobre la importancia de la atención tutorial integral y del rol del tutor en la escuela. Otra actividad planificada es el taller de capacitación denominado Elaborando mi plan de actividades de la ATI. Asimismo, hay otro taller planificado sobre embarazo adolescente. Entre las actividades propuestas también se encuentran las reuniones de trabajo colegiado. Recordemos que en las escuelas con jornada escolar completa tenemos planificado a la semana 2 horas para trabajar esas reuniones de trabajo colegiado donde el coordinador, tú como coordinador convocarás a tus tutores
para poder intercambiar experiencias, para poder brindar orientación sobre el trabajo tutorial, para recoger sus problemáticas, sus dudas y poderles orientar adecuadamente. Entonces también debe estar planificado ese trabajo que se va a realizar durante el año, de marzo a diciembre. Otras actividades también importantes que deben estar planificadas son las actividades de monitoreo y acompañamiento. Todo este conjunto de actividades va a fortalecer las capacidades de los tutores para su trabajo en el aula. Veamos otro ejemplo. El objetivo en este caso es desarrollar acciones de sensibilización en la comunidad educativa sobre la importancia de una convivencia democrática para aprender a resolver conflictos de manera pacífica y prevenir situaciones de riesgo. En este caso, el comité ha planteado las siguientes actividades. Reuniones de coordinación con aliados estratégicos. Han descubierto o han logrado formar redes con aliados de la comunidad que van a permitir trabajar en forma consensuada, ¿no? Actividades para la prevención de situaciones de riesgo y prevención de situaciones de violencia en la escuela. Otras actividades que ha propuesto el comité es la campaña del buen trato en la institución educativa, un paseo de integración con las y los estudiantes y la promoción del proceso electoral para el municipio escolar. Entonces, todo este conjunto de actividades que acabamos de leer va a ir precisamente a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la convivencia democrática. Acá hemos puesto como responsables el comité de tutoría, pero recordemos que estas actividades hay responsables precisos. Por ejemplo, con respecto al proceso electoral, es el responsable de participación estudiantil quien va a mover todas las personas y las acciones en la escuela para que se logre que justamente los estudiantes puedan participar. Y en el caso del buen trato y paseo de integración, etcétera, existe un responsable de convivencia que también va a incrementar, dentro del plan de tutoría, va a implementar acciones justamente dirigidas a la prevención o a la atención de la convivencia escolar en la escuela. Bien, entonces acabamos de ver algunos ejemplos de objetivos con sus respectivas actividades. Para poder viabilizar el desarrollo de las actividades, necesitamos lo siguiente que viene a continuación: los recursos. Bien, recordemos que hay recursos humanos, materiales y financieros. En cuanto a los recursos humanos, tenemos a todo el equipo directivo de la JEC, tenemos al coordinador o coordinadora de tutoría, al psicólogo o trabajador social, que es un elemento muy importante, va a ser el brazo derecho del coordinador de tutoría. Tenemos también a los demás integrantes del comité de tutoría, a los tutores, a los docentes de las áreas curriculares, al personal administrativo, a auxiliares de educación y otros, porque también pueden participar padres de familia y los dirigentes estudiantiles. ¿Qué otros recursos necesitamos? Son los materiales, recursos materiales. Esas van a estar en función a las actividades que hemos planteado. Y por último, los recursos financieros, que pueden ser autofinanciados, donaciones o ingresos propios. Ya tenemos nuestros recursos. A continuación veremos cómo evaluamos el trabajo. Es importante saber cómo estamos marchando, cómo estamos avanzando y sobre la marcha ir mejorando, ¿verdad? Bien, entonces veamos cómo evaluamos. La evaluación permite descubrir si los objetivos planteados se han cumplido o no, lo que reforzará los logros y ayudará a superar las dificultades. La evaluación es un proceso de reflexión que implica hacer un análisis del desarrollo de actividades ejecutadas por trimestre y culmina en la elaboración de un informe
que será socializada en las jornadas de reflexión y en la rendición de cuentas al final de año. En estos informes se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Tenemos que ver las actividades que hemos programado en los dos campos que mencionamos inicialmente, de orientación y de gestión. Aquí les planteamos, para ayudar al comité a hacer la evaluación, una pequeña matriz sencilla, simple de manejar, que les pueda servir para justamente evaluar su trabajo. En esta matriz vemos en la columna izquierda las actividades programadas y a continuación en la siguiente columna los logros alcanzados en cada una de las actividades. Estos logros se pueden escribir en forma de los logros tanto cuantitativos como cualitativos. Asimismo, colocaremos las dificultades que encontramos al elaborar o al ejecutar las actividades y las medidas que adoptamos para justamente superar esa dificultad. Este cuadrito nos permite visualizar rápidamente los logros y dificultades para poder elaborar nuestro informe tanto semestral como final. Bien, entonces con este trabajo hemos podido explicar paso a paso cómo se elabora un plan de actividades para la ATI. Les estoy mostrando en este momento el formato vacío del plan de actividades. Ahí vemos los datos generales, que les expliqué cómo se llena. Luego la fundamentación, objetivos, tanto general como específicos, y las actividades. Aquí me voy a detener un rato porque para reforzar sobre todo que las actividades tienen los dos bloques mencionados, tanto de gestión de la tutoría como de orientación. Y en lo que se refiere a la gestión de tutoría, vamos a ver justamente las tres líneas de trabajo: capacitación, monitoreo y acompañamiento y evaluación. Y el otro bloque importante dentro de las actividades son las actividades de orientación a los dos actores importantes que van a nuestra labor, a los estudiantes y a las familias de los estudiantes. Todas esas estrategias deben estar plasmadas en este plan de trabajo o plan de actividades. Bien, asimismo concluimos mencionando cuáles son los recursos y la evaluación. Hasta aquí hemos terminado con el formato del plan de actividades de la ATI. Sin embargo, colega, como coordinador de la ATI, no solo debes tener este formato lleno, sino debes adjuntar algunos anexos, que a continuación te voy a mencionar. Debe ir como anexo importante la matriz de priorización de necesidades del diagnóstico que elaboraste al inicio, antes de hacer este plan de actividades, porque este es su sustento, el por qué estás elaborando o estás proyectando esas actividades, porque justamente tus actividades responden a esta problemática encontrada en esta matriz. Por eso es importante que esto vaya como primer anexo, la matriz de priorización de necesidades en la escuela. ¿Qué más debe haber en tu carpeta como coordinador? Los planes tutoriales de cada uno de los tutores de tu escuela. Y en estos planes tutoriales de aula que cada tutor presenta, a su vez debe incorporarse las sesiones que están trabajando cada uno de ellos, el cronograma que cada tutor va a elaborar para entrevistar a sus estudiantes, porque recordemos que en la ATI los estudiantes son entrevistados, lo que nosotros llamamos tutoría individual, por lo menos 2 veces al año. Entonces el tutor va a elaborar un cronograma de atención a los estudiantes. El otro tema que debe incluir, o el otro documento que debe incluir en este plan tutorial de aula, es el cronograma de entrevistas a los familiares de los estudiantes y el cronograma de reuniones de aula. Asimismo, debes tener en tu carpeta los horarios de los tutores. Los horarios, sobre todo, no solo tutoría grupal que está en el horario escolar, sino también
el horario de cuando el tutor brinda tutoría individual, la entrevista personalizada que dijimos hace un momento. Recordemos que los tutores tienen 4 horas de trabajo, a veces 6 horas de trabajo fuera del aula, dentro de las cuales ellos pueden cronogramar la atención individualizada a los estudiantes, a las familias e incluso tienen también las horas para realizar el trabajo colegiado con su coordinador, ¿no? Contigo en este caso. ¿Qué otro documento debe ver la carpeta del coordinador? El cronograma y los diseños de jornadas de trabajo con las familias, es decir, de la escuela de padres o escuela de familias. En nuestra carpeta debe estar ese cronograma y cada uno de los diseños, porque forma parte de nuestro plan de trabajo. Este plan de trabajo se va a hacer de la mano con el psicólogo o trabajador social. Asimismo, debemos incluir qué actividades tenemos para promover la participación estudiantil. En este caso, es el responsable de participación estudiantil que va a alimentar a nuestro plan de trabajo con esas actividades y nos va a hacer llegar su plan su programa de actividades que vamos a juntar en nuestra carpeta que tenemos de coordinador de la ATI. Asimismo tendremos nuestro programa de reuniones de trabajo colegiado, que ya lo mencionamos, que se realiza una vez a la semana. Tenemos asimismo nuestro cronograma y fichas de monitoreo, que vamos a realizar durante el mes o el trimestre, según cómo hagamos elaboremos el cronograma de actividades. Pero es necesario que se visualice cuándo y a quiénes se va a acompañar durante el periodo de tiempo que nos corresponde. Bueno, y asimismo cualquier otro documento que nos ayude a la planificación y a la organización de nuestro trabajo debe estar en nuestro plan de actividades. Recordemos, colegas, que debemos hacer el informe semestral y final, y vamos a dirigir este informe a nuestro director de gestión educativa, el cual a su vez lo elevará al UGEL correspondiente para su sistematización. Y con esto hemos concluido esta etapa relacionada a la elaboración del plan de actividades para la ATI. Esperemos de que hayan podido entender, comprender la información aquí brindada, y cualquier consulta estamos dispuestos a poderlos escuchar. Muchas gracias. Mi nombre es Violeta Suta Vargas, del equipo tutoría de la Dirección de Educación Secundaria. Buenas tardes.